Para eso quiero que vayan conmigo siempre al capítulo 15. El capítulo 15 encierra prácticamente todo un dilema que se despertó cuando esta iglesia naciente estaba en su apogeo, en su desarrollo. En el capítulo 15 nosotros vemos que han sucedido por lo menos 3 cosas y el domingo pasado nada más vimos la primera, que era cómo es que esta gente, cómo es que los hermanos pueden darse cuenta que algo no está bien en el mensaje. Ellos han descubierto que hay una herejía entrante ahí. Y mi intención para esta tarde es que veamos cómo la iglesia combate esta herejía, y como tercer y último punto que vamos a estar viendo, y es mi intención en esta tarde, es ver cómo la iglesia vence la herejía. Primero, aparece la herejía, capítulo del 1 al 6, versículos del 1 al 5 del capítulo 15. Del versículo 6 al 21 vemos cómo la iglesia combate la herejía, y luego del 23 al 34 vemos cómo la iglesia vence la herejía. Y como dijimos el domingo pasado, hay diferentes maneras de cómo en nuestro contexto, en nuestra actualidad, se quiere tergiversar el evangelio. Estos que habían llegado a la iglesia, si ustedes siguen el versículo 1 del capítulo 15, algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y haciendo un pensamiento retroactivo, el domingo anterior yo casi no metí mucho mi pensamiento en lo que es el legalismo. Y el legalismo, hermanos, es algo que le hace muchísimo daño a la iglesia, muchísimo daño. Y el legalismo estos hablaban acerca de que si no se circuncidaban, si no hacían esta cirugía, no podían ser salvos, no podían ser incluidos, pero ya Pedro había predicado con Cornelio, se recuerdan, y ya toda su casa había sido salvo. Y más atrás también habíamos visto cómo Dios había derribado esas paredes. En Gálatas habla mucho de eso, Efesios nos enseña mucho de eso. Entonces ya no había aquello de lo cual estos hombres estaban propagando, había que circuncidarse, y entonces ahí se da el primer gran concilio de la iglesia, y ese tuvo lugar en la iglesia madre, por decir algo. Ellos tienen que ir a Jerusalén, son encargados, y por favor vayan a Jerusalén y vean, traten este problema. Entonces, como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con aquellos que estaban tergiversando el evangelio, queriendo añadir obras a la salvación, entonces hubo una contienda acalorada, una discusión no superficial, fue algo serio. Se dispuso que subiesen, paren de discutir, paren de argumentar estas cosas, ya bájenle al clima, entonces suban a Jerusalén. Y algunos otros hermanos van con ellos, con los apóstoles, a tratar esta cuestión. Y dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a algunos lugares, Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos otra vez por la iglesia, por aquellos creyentes. Unos creyentes están despidiéndolos, están encaminando, otros creyentes están recibiéndolos. Fueron recibidos, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces eso como una base de lo que fue la semana pasada. El versículo del 6 al 21 nos hablan de un juicio que se va a llevar a cabo.
Y como si fuera una corte, un juicio, van a ver las diferentes partes. Aquellos que hemos estado en un juicio sabemos que hay diferentes partes. Está la parte acusada, está el acusador y está el juez. Y está ahí la parte acusada, ¿quién es? Bueno, es la iglesia, el evangelio está siendo acusado, van a hablar testigos. Hay implicados en el caso y se producen 3 poderosos e irrefutables discursos que van a tratar de defender que la salvación es por la gracia soberana de Dios y no por las obras. Y de alguna manera es por obras, pero es por la obra de Cristo en la cruz y no por las nuestras. Y el tema para esta tarde tiene como nombre algo parecido a eso. Porque todos, hermanos, nos encontramos en un momento determinado, en algún lugar determinado, en una hora determinada, y estamos preguntándole a la gente cómo ella puede obtener su salvación, o le preguntamos si es salvo. Y la pregunta es ¿por qué o cómo? Y la respuesta de la gente siempre es porque yo no le hago mal a nadie, porque yo hago buenas obras, porque yo no tomo, no fumo, todas estas cosas que parecen ya oraciones de la gente. Entonces, no son tus obras, y eso vale la pena hacerle ver a la mente humana que no son tus obras, es la obra de Cristo en la cruz la que te da salvación. ¿Y sabe por qué es tan trascendental este tema? Porque si nosotros queremos añadir algo a la obra suficiente de Cristo, si nosotros le queremos añadir, pasa a ser herejía y pasa a descalificar a alguien de la salvación. Totalmente. Y las palabras aquellas que conmueven nuestro ser es: consumado es, la obra está completa, pasan a ser inválidas para la mente que cree que por su razonamiento o por sus buenas obras puede cooperar en su salvación. Entonces, no son tus obras, es la obra de Cristo en la cruz la que te da salvación. Y dijimos entonces que va a haber un juicio. Vamos a ver una audiencia, un juicio, donde el evangelio de la cruz está sentado en el banquillo de los acusados y va a ser juzgado. Pero donde los los fiscales acusadores son los judaizantes legalistas, donde los abogados defensores serán Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo, en donde Dios mismo será el juez y habrá una sentencia, la cual la vamos a ver en los últimos versículos. Y aquí está armado. Pero vamos a ir más allá. Lo vamos a tratar de ver con los lentes espirituales, y aquí vemos un conflicto espiritual sin igual entre el padre de mentira, entre el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, en contra de la verdad y la pureza de lo más grande y lo más valioso que Dios pudo darle a la humanidad, que es el evangelio. No hay nada más grande y más glorioso que el evangelio. Y hermanos, hoy el evangelio es igualmente atacado. En este tiempo ya su mente dilucida lo que estaba sucediendo ahí. El evangelio estaba siendo atacado, como igualmente está siendo atacado ahora en día. Y lo más preocupante es que se produce dentro de las iglesias. Pero aún peor, lo peor de todo no es el libertinaje dentro de la iglesia, no es la inmoralidad dentro de la sociedad incrédula o las leyes contrarias a la voluntad de Dios que se aprueban con todas las agendas y todas estas cosas. Lo peor de todo es que Dios nos ha dado el evangelio como poder de Dios para salvación, pero lo que ha sucedido ahora es de que todo eso se ha tornado en un trastorno al mundo, trastorno al evangelio, y la iglesia de hoy en día prefiere un montón de cosas muy alejadas de lo que es el evangelio. Prefiere conciertos, prefiere luces, prefiere humo, prefiere shows.
y todas las artimañas del mundo para atraer a jóvenes, a adultos, de la manera que sea, para una autodestrucción, un autoengaño. Alguien puede llenar una iglesia, un templo de personas, pero eso no significa que el reino de los cielos esté lleno de creyentes. Nosotros podríamos llenar este lugar, y ya hemos mofado de algunas cosas, como este lugar podría haberse lleno, ofreciendo a la gente cosas que su corazón desea, ofreciendo engaños, y el lugar estaría lleno. Pero eso no significaría que estemos llenando el cielo de creyentes. Pablo entraba a una ciudad y solo tenía un mensaje, y la semana que viene, si Dios nos presta vida y nos lo permite, vamos a entrar, como dije, a la segunda parte del capítulo 15 y parte del 16, en donde todo tiene que ver con el evangelismo. Entonces este hombre solo tenía una cosa en mente: el mensaje de Cristo crucificado. Y muchas veces acababa en las cárceles, acababa apedreado, como hemos visto. Hemos visto que lo han tenido que bajar en una canasta por la ventana durante la noche para que no lo agarraran. Pero el mensaje que él predicaba era un mensaje de esperanza. Era un mensaje confrontador para el hombre. Fue un duro ataque a la iglesia y los cimientos de la iglesia, y la solución para este dilema que se acaba de suscitar, que acaba de despertarse, no sería fácil. Versículo 7 de capítulo 15. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y ahí está combatiendo todo el problema. Varones hermanos, se levanta Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro ha sido el personaje que nos acompañó hasta el capítulo 13, que después, cuando terminamos ahí esa sección, dijimos que Pedro iba a tener un descanso, que no iba a aparecer hasta el capítulo 15, y este es el último lugar en donde vamos a estar viendo nuevamente a Pedro en defensa del evangelio? Y ahí se levanta otra vez, como de la nada aparece otra vez, y dice en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. No hay diferencia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿cómo? ¿Por las obras? No, por la fe en sus corazones. Ahora pues, mire lo que representa querer añadir al evangelio. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, y es más, ni nosotros hemos podido llevar? Y él se incluye ahí. ¿Ven por qué el legalismo causa mucho daño en la iglesia? Porque yo pudiera acá hacer un montón de reglas y un montón de cosas, pero ¿qué tal que yo no las puedo cumplir tampoco? Y Pedro se incluye ahí. Ni nosotros, ni vuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo,
que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre aquellos a quienes les están queriendo poner cargas, aquellos a quienes les están diciendo hagan estas cosas si es que quieren ser salvos. No, ya el Señor había hecho ya había derribado esa pared que había entre judíos y gentiles, entre aquellos que creían que por su linaje y por sus obras podían ser salvos, ya no. Entonces, había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, aquí aparece otro hombre, otro discípulo, valientemente respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y ahí va al Antiguo Testamento, y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No les pongan cargas, no les déjenlos, la gracia les salva, sino que se les escriba que se aparten de, las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces vimos el domingo pasado que identifican la herejía, y en este concilio se está combatiendo la herejía. Y mire de la manera en la que lo hacen. Y lo hacen únicamente con el testimonio de la revelación de Dios. El ataque fue duro. El ataque fue duro. 3 discursos, 3 razones por las que la iglesia defendió a capa y espada esta herejía que se había infiltrado, y por lo menos 3 intervenciones que podríamos decir, o discursos que podríamos decir. La experiencia del Espíritu Santo era la misma para todos. Habían sido bautizados en el Espíritu, habían sido sellados por el Espíritu. La segunda, los señales y los milagros. ¿Se recuerdan? El hermano Luis estuvo refiriendo esto el viernes anterior, que cómo podía la audiencia saber si el mensaje que estos hombres predicaban era verdad o no. Y una de las cosas por las que hemos dicho infinidad de veces que los milagros sucedían para autentificar el mensaje de Jesús. Señales y milagros que acompañaron a la predicación de este mensaje, y luego, y lo más importante y sobre todo, la palabra. La palabra era la que prácticamente ponía en evidencia que todo lo que estaba sucediendo, que lo que querían hacer era contrario a lo que la palabra ya había pronunciado, ya había dicho. Fueron duros, pero esa dureza fue hasta cierto punto necesaria. ¿Qué sucedería si nosotros escuchamos... Vamos a decir y vamos a imaginarnos que nosotros estamos en un lugar y alguien empieza a hablar algo que a claras luces es una herejía, pero por si eso fuera poco, ¿qué tal si esta persona que está llevando a cabo su discurso de herejía
está tratando o está persuadiendo a la gente a creer esta herejía, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Nos quedamos callados? ¿O será que el Espíritu Santo nos guiará y nos dará la valentía para poder defender la verdad del Evangelio? Ellos fueron duros, pero esa dureza fue necesaria. Israel rechazó a su Mesías y se le olvidó su misión de ser un instrumento de Dios, de ser luz a las naciones. Estos seguían sus rituales, sus sacrificios, los sacerdotes hacían todas sus cosas, pero cuando el verdadero y gran sacrificio ya se llevó a cabo, no impactó a nadie. Todo lo demás señalaba y dirigía y apuntaba a la cruz, y eso es lo que dice Colosenses 2:17, que eran sombras de la realidad que un día vendría. ¿Y qué pasa? Esa realidad de Cristo, de ese sacrificio, ya vino. No era que los gentiles tuvieran que hacer algo o añadir algo para la salvación. Es que los judíos deberían de hacer exactamente lo que hacían los gentiles para ser salvos. Lo que se demanda de nosotros. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el llamado de los evangelios? Arrepentidos y creed en el evangelio. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Por eso es que los comentarios que yo he repasado para este capítulo, si nosotros, ya vamos a llegar a un punto también importante de lo que, porque muchos decimos, bueno, la salvación es por la gracia y no es por obras, entonces como no es por obras, yo me quedo sin hacer nada y puedo vivir como me da la gana y todas estas cosas. Todos los comentarios que estuve, bueno, unos 3, 4, concuerdan que el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico, jamás puede añadir obras humanas a la salvación, nunca. Y mi llamado para la iglesia reunida esta tarde y alguien que pudiera estar escuchando, jamás confíe en su buen corazón, en sus buenas obras o en su buen comportamiento para su salvación. No lo haga. Porque entonces, si nosotros confiamos en eso, somos candidatos a ser descalificados del reino de los cielos. Nadie puede añadir nada a la salvación. Dios nos libre de juzgar a otros grupos que con buena intención se reúnen cada miércoles, cada viernes, cada domingo, lo que sea, el día que decidan reunirse, pero que Dios nos libre de juzgar a estos grupos. Pero hay iglesias que celebran hasta fiesta de los tabernáculos. Hay lugares en donde ellos quieren seguir algunas cosas que para el pueblo judío, que eran estrictamente para el pueblo judío, su vestimenta. Y como dije, Dios me libre de querer juzgar, pero vemos iglesias y vemos altares y vemos púlpitos que hacen gastos de miles de dólares para obtener los adornos que identifican que son israelitas. Y, hermanos, eso es vano, vacío, estéril. Todas esas cosas eran cuestiones, festividades, celebraciones del Antiguo Testamento. Y el pueblo lo hacía para celebrar la fidelidad, la providencia de Dios cuando ellos vagaron por el desierto. Él estuvo, de hecho, en una tienda, en un arca, algo portable. Eso no lo vemos para la enseñanza neotestamentaria, no la vemos.
No caigamos en estos errores donde empezamos incluso con las simbologías griegas o hebreas. No vaya a aparecer alguien aquí con un chofar y todas esas cosas, hermanos, son estériles. Y pudiéramos hablar aquí de simbologías y que el menorá y que la estrella, cosas que a mi juicio, por las escrituras, son estériles. Pero ok, pues tengamos eso y vengamos con un cuerno ahí, que con una gran sotana y todo esto. Hermano, pero ¿cómo está la vida de quienes creen estas cosas e incluso practican estas cosas? ¿Confían en esas obras porque creen que con eso añaden a su salvación? Vestimentas de colores, danzas davídicas, incluso llaman a Jesús, que yo creo que no tiene nada de malo, pero quieren usar un lenguaje hebreo, Yeshua, Shamaí, empiezan ahí con toda esta. Hermano, nosotros somos, usted entiende lo que yo aprendí a leer, escribir, usted también lo entiende, y la salvación, hermanos, es tan sencilla como escuchar que el sacrificio de Cristo es el único suficiente para la salvación de su alma y que lo que necesita usted es arrepentirse de su pecado, vivir en obediencia y confiando en la obra de Cristo en la cruz para su salvación. ¿Se entiende? No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Qué tal que yo les dijera, miren, ¿saben qué? No se casen, no coman esto, no coman cerdo, y tan buenos que son los chicharrones, dicen algunos. Pero eso es lo que se estaba enseñando. De comer de ahogados, de abstenerse de alimentos, prohibiendo casarse y todas estas cosas. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley por las obras de la ley nadie será justificado. Y el domingo pasado yo pensé, hacemos una sola exposición de todo el capítulo 15, porque encierra todo, pero ahí habría que ver cómo es que descubre la herejía. Estos hermanos tenían que tener una noción de lo que era el Evangelio y tenían que identificar la falsa enseñanza. Entonces, pero para poder identificar, entonces tienen que haber argumentos, y esos argumentos los estamos viendo ahora. ¿Cómo es de que ellos van a argumentar y cómo van a pelear y van a defender la verdad? Entonces, para poder llegar al último elemento, entonces, ¿cómo combatir la verdad? Y por último, ¿cómo esa herejía fue vencida? Y la verdad prevalece sobre la mentira. No podemos, hermanos, agregar nada o vivir bajo la ley como estaba enseñando esta iglesia. El hombre en general es deudor, tiene una deuda con Dios y no puede pagarla. Por eso Cristo ya la pagó en la cruz. Y como punto número 3, ¿cómo la iglesia ha vencido la herejía? Vemos que hay un acusado que prácticamente se está poniendo en tela de juicio el Evangelio. Están los acusadores, quienes son del grupo de los fariseos, que donde quiera que ellos llegaban, lo primero que veían era cómo está vestido, qué están comiendo, se están lavando las manos, se están poniendo de pie, están orando en público y todas estas cosas que identifican a un legalista. Y está también los defensores, y los defensores obviamente son aquellos hombres que han sufrido por el Evangelio, que han predicado el Evangelio, que han vivido su vida entregada al Evangelio. Y por último, de los versículos 22 al 35, para que veamos cómo la herejía ha sido derrotada. Vamos y lo leemos. 22 al 35 dice:
Entonces, empieza a verse que hay un entendimiento, como que algo hizo aceptar o cambiar, o el testimonio ya de varios, como que cambió la perspectiva de lo que se estaba tratando de tornar en una herejía, en una mentira, en un engaño, en un falso evangelio. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre varones, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Silas va a ser un personaje muy interesante de aquí en adelante. Varones, ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo ellos son identificados como principales? ¿Cómo me identifico yo? ¿Cómo me identifica la iglesia? ¿Cómo le identifica a usted su iglesia, hermano querido? Varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saluda. Y hay algo que está escribiéndose y lo vemos y lo detectamos por lo que dice, lo último que dice el versículo 23. Hay un saludo ahí. Escribieron a los hermanos de entre los gentiles que están, la carta irá hasta allá, el escrito va a ir hasta Antioquía, Siria y Cilicia. Entonces, salud. Por cuanto hemos, y ahí empieza el escrito, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, y por eso decíamos el domingo pasado, hermano, el ataque o la oposición o la división muchas veces, no siempre, muchas veces va a ocurrir de dentro, de los cimientos de la iglesia. Eso es un estándar que por cuestiones que no quiero entrar ahí, siempre se da. El ataque viene siempre de adentro. No siempre, pero muchas veces. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, miren lo que la autoridad con la que Jacobo habla. Jacob. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y este versículo 24, hermano, yo creo que merece nuestra atención. Porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras. Hace un momento yo puse una ilustración. ¿Qué sucedería si se levanta de entre nosotros alguien con características como esta? Que no está de alguna manera autorizado para hablar. Y tal vez no es que no esté autorizado, sino lo que está hablando no está bien. Lo que está hablando, lejos de ser luz, es de tropiezo, y lo que es más, no de tropiezo, sino que está guiando a alguien, porque lo que puede suceder y pasa muchas veces y por eso es que vemos nosotros un patrón de que si algo no me gustó en una iglesia, yo voy y me muevo para otra, y en otra tampoco me gustó porque dieron algo y me moví para otra. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay mucha gente dentro de las iglesias que
que padecen de mucha debilidad espiritual, en donde sus sentidos se ven fácilmente movidos, y aquí me dijeron de que aquí no hacen tal cosa, pero allá lo hacían. Entonces allá también cantaban de esta manera y ahora están actuando aquí de esta manera. O aquí hacían allá, pero aquí no lo hacen. Entonces vemos esa dualidad de pensamiento y de enseñanza, y eso es muy probable que cause más daño que beneficio en aquel que está creciendo, que está madurando. Y entonces aquí hay un grupo de hombres que están enseñando otras cosas que no es el mensaje que los apóstoles llevaban. Y ellos, es más, no habían dado permiso, y ahí podemos ver que hay rangos en la iglesia. Y no quiero decir que hay autoridad o que hay papas o que hay superiores en la iglesia, sino hay cosas que Dios ha establecido en la iglesia, no sin buscarle tanto. Entonces, están mandando circuncidados, con palabras están perturbándoles y están perturbando sus almas. Y les están mandando a que se circunciden, a que hagan cosas, a que hagan obras, a que guarden la ley. Y dice el versículo 25, no nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Pablo y Bernabé. Y estos hombres en Antioquía, ustedes los conocen. Pablo es aquel, por decir algún detalle, es aquel que hace poco lo dieron por muerto, ahí le pegaron una gran apedreada, había otro Bernabé que andaba con él, que se lo llevó, lo estaban dando entonces a ellos dos los vamos a enviar, a amados Bernabé y Pablo. Hombres, versículo 26, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres saben lo que andan hablando, el Espíritu Santo les está guiando a lo que andan haciendo. Entonces estos hombres han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 27, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos respiran lo mismo, hablan lo mismo, testifican lo mismo, hablan de Cristo crucificado. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y el saludo de despedida, no les dicen tantas cosas, solo guárdense de estas cosas, y no es que le dicen si hacen estas cosas serán salvos, se les está diciendo bien haréis. O sea, no va más allá de que van a hacer bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, lo que acabamos de leer del 25 al 29. Entregaron la carta, 31. Y habiendo leído habiéndola leído, mire lo que causa cuando la salvación únicamente reposa y descansa en la obra de Cristo. Causó regocijo y causó consolación. Hermano, ¿acaso eso no es de ánimo para nosotros? Saber que la salvación le pertenece a Cristo y como resultado nosotros nos regocijamos y somos consolados. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas en el sentido de predicar, de enviados, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Regresaron de donde venían, mas a Silas se le pareció bien quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. La enseñanza falsa, la herejía fue vencida. Y fue vencida por el poder de la palabra y fue vencida por la predicación y el testimonio de estos hombres, que lo único que hacía era revelar que la única obra que salvaba era la obra de Cristo, ejecutada en la cruz. Entonces hemos visto que la iglesia primitiva enfrentó el mayor reto y ataque de todos, pero que gracias a eso estableció la doctrina y el fundamento, el pilar básico de la salvación por gracia. Y si hay algo que a nosotros nos ha de identificar como iglesia es, tal vez merece que citemos uno de aquellos famosos 5 puntos bíblicos. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por la Escritura, solo a Dios la gloria. Amén. Aún, varios años después, en este concilio, todavía persistía este problema de los judaizantes. Y si usted sigue el registro, está iniciando en su lectura con el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego llegamos a Hechos, luego llegamos a Romanos, luego Primero y Segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, y ahí se va, y todo tiene que ver, cuando Pablo escribe sus cartas, todo tiene que ver en contrarrestar estas falsas enseñanzas, casi todo tiene que ver. Es muy rara la vez que hace la distinción entre defender el evangelio de la falsa enseñanza contra el falso testimonio de cómo creyentes están viviendo. Pero también se da. Entonces ahí, varios años después de este concilio, todavía persistía el problema de los judaizantes, y podemos verlo en la epístola a los Colosenses o a los Gálatas. Pero que 15 siglos después resurge el mismo problema una y otra vez. Ahora la iglesia está corrompida hasta la raíz, que no solamente predicaba la salvación por obras, sino que además podría comprar esas obras. 15 siglos después tenemos una herejía aún peor que esa. La herejía que usted puede comprar su salvación en las famosas o con las famosas indulgencias. Tiene una monedita y cuando cae en la caja, entonces el alma por quien usted está orando o pagando o comprando la salvación sale del purgatorio. Pero la iglesia, hermanos, se levantó. Hombres, Dios siempre levanta, se ponen de pie. Y ya no estaban Pedro, Pablo, Bernabé o Jacobo para defender este nuevo ataque. Pero igual ataque a la doctrina más elemental ahora está otros hombres que Dios ha utilizado. Allá estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba Jacobo, estaba, ahora que vamos a empezar a ver, a Silas. En la historia reciente, nosotros hemos visto a hombres que Dios ha levantado y que para muchos, cuando escuchan el nombre de Calvino, es como si les están dando un trompón. Hombre que Dios levantó, a Zwinglio, a Lutero, y volvieron a decir no a esas falsas enseñanzas. La obra de Cristo es suficiente para la salvación y nada más. El hombre lo único que tiene que hacer es arrepentirse, creer y obedecer al Evangelio. Y fíjese si esta amenaza es seria e importante, que dividió a la iglesia hace
unos 2500 años en la famosa y conocida Reforma Protestante. Miren lo que la Iglesia Católica en su Catecismo Católico dice, en el artículo 1129, dice lo siguiente: la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarias para la salvación. Eso es lo que afirma la doctrina católica romana. Ellos afirman que la fe es necesaria, pero que además hay que agregar las buenas obras como condición necesaria. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que con la obra de Cristo todo fue consumado, todo fue pagado. Y si la cruz y el sepulcro vacío no es suficiente, si Cristo no es suficiente, si el sepulcro vacío no es suficiente, si la obra de Cristo no es suficiente, si Cristo y su obra no es suficiente, Dios no tiene nada más que ofrecernos. Ya no tiene nada más que darnos, porque Él ya lo dio todo. Él dio a su Hijo y lo ha dado absolutamente todo, su vida. Y aún muchos se atreven a decir que eso no es suficiente, que con eso no basta. Hermano, que Dios nos libre de creer que podemos añadir a la obra de Cristo para nuestra salvación. Él podía haber dicho que se salven los más fuertes, los más inteligentes, los que más amor dan, los más humildes, pero no. Él estableció que el medio, el canal o el instrumento sea la fe, porque la fe es lo único que nos hace que nos miremos a nosotros mismos, ni dependamos de nosotros, sino que miremos solo a Él, solo a la cruz. Y es por eso que Él dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aparte y fuera de eso, no hay nada. El Evangelio es la joya, es la perla preciosa, el tesoro del cristiano que debemos de estudiar, que debemos de proteger, que debemos de cuidar, que debemos de preservar y revelar o transmitir a las nuevas generaciones. ¿Qué le estamos enseñando a los niños pequeños? ¿Qué van a transmitir ellos? ¿Emocionalismo? ¿Tradiciones? Que el Señor nos ayude a guiarles al Evangelio. El Evangelio es el corazón mismo de toda la Escritura. El que hace bombear la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el mensaje central de toda la Biblia, la cúspide, la doctrina más importante toda la doctrina es importante, pero sobre cualquier otra cosa. El Evangelio de la cruz es la revelación más grande y más gloriosa de Dios dada al hombre. Si quieres saber cuánto Dios te amó, si quieres saber cuánto Dios nos ha amado, solo tenemos que mirar a la cruz, solo tenemos que mirar al Gólgota, solo tenemos que ser un poquito imaginarios y ver cómo fue todo el evento de la cruz, el látigo, la corona de espinas, la cruz sobre su espalda. Solo tenemos que ver ahí. Si quieres saber cuánto Dios aborrece y detesta tu pecado, solo tienes que ir al Gólgota y contemplar la cruz. El enemigo, que es el diablo, está poniendo todo su empeño para detener el avance del Evangelio de la gracia. Y si no puede detenerlo en cambiarlo, y si no puede cambiarlo en mezclarlo, y si no puede mezclarlo en reinterpretarlo, sino en diluirlo, y si no en distraernos con otras cosas y hacernos creer que el Evangelio son 4 o 5 leyes que Dios quiere que sepas si eres inconverso, y después pasar otras más importantes y más profundas. Todos esos engaños son derribados al pie de la cruz.
El tiempo nos comió, pero si hay algo que me quedo sin terminar de cumplir todo. ¿Quieres saber cómo sería una ciudad que está enteramente diseñada y gobernada y dirigida por el diablo? Solo miremos, caminemos por las calles, manejemos 3, 4 minutos. Lo que vemos a nuestro alrededor representa que la humanidad, que nuestra sociedad está dirigida por el diablo. Los bares, los salones, los sitios de entretenimiento nocturnos, clínicas abortistas, discotecas, y todo eso solo son el reflejo de la realidad espiritual del ser humano. Te doy todo eso, te ofrezco todo eso a cambio de que no prediques el Evangelio. Eso pareciera que se escucha y se ve con todo lo que se mira. Y el diablo ha ofrecido eso a muchas iglesias y las iglesias lo han abrazado. Y lo que el diablo le ha dicho a muchos predicadores es: te doy todo lo que el mundo ofrece. Te doy, ¿crees casa de millones? Casa de millones. Te doy cosas que ofrece el mundo a cambio de que no prediques el Evangelio. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y es por eso que nosotros vemos iglesias donde esto es predicado, el Evangelio no es predicado, hermanos, abarrotadas. El poder de Dios para salvación es el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio, porque sabe que ahí hay poder, hay cambio. Dios nos ha dado todo cuanto no merecíamos. ¿Y qué era lo que merecíamos? Nada más era su ira, su juicio. Dios nos ha dado a Cristo para ser salvos por Él y nos ha dado el Evangelio de la gracia y el Espíritu Santo dentro de nosotros para que otros sean salvos. Y una vez que se ha defendido la verdad de Dios, que se ha aclarado la doctrina de la justificación por la fe sola, que hemos dejado claro cuál era y es el papel de la ley, y cómo una salvación genuina no es por obras, pero sí se evidencia y se muestra en obras, ahora toca reanudar la labor misionera de la iglesia primitiva y dejarlo al punto del segundo viaje misionero que vamos a iniciar la próxima semana. Dios nos ha dado a Cristo. Dios nos ha dado al Evangelio. Y Dios nos ha dado a su Espíritu. Y que sea ese Espíritu, hermanos, gobernando nuestra mente, nuestro corazón, a la obediencia, a la fe, a la santidad, a la autonegación, al pecado. Oremos. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu obra en la cruz? No seríamos más que dignos de conmiseración. Porque se han levantado argumentos en donde la gente cree que ellos pueden aportar a su salvación, pero nosotros, Señor, confiamos y te damos las gracias y alabamos tu nombre, porque la salvación, qué bueno que no depende de nosotros, porque así fuera, seríamos completa y totalmente excluidos de tu reino. Pero alabamos tu nombre, Señor, porque por el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, en esa obra inigualable de amor mostrada a la humanidad,
nosotros podemos descansar y decir, Señor, que tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra salvación. Tú eres, Señor, nuestra justicia. Tú eres, Señor, lo único que necesitamos, Señor, para la salvación de nuestras almas. Te agradecemos, Señor, por este pasaje de Hechos 15 que nos han ayudado otra vez, Señor, a entender la suficiencia de tu obra para la salvación del alma humana, en donde nos ha llevado, Señor, a entender que no podemos añadir, no podemos sumar, no podemos, Señor, contribuir a nuestra salvación. Señor, hemos entendido que sí es por fe y que esa fe tiene que llevarnos a hacer buenas obras, no que las obras nos lleven a la salvación, pero la salvación nos conduce a buenas obras. Así que, Señor, no permitas que nos descuidemos de una para ocuparnos solamente de otras. Tu palabra lo dice muy claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero que sí, Señor, tú has predestinado esas buenas obras, Señor, que identifican nuestra salvación. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos des el entendimiento correcto y necesario para comprender, entender y obedecer todas estas verdades. Gracias, Señor, por el tiempo, el privilegio que nos has dado de poder estar reunidos como iglesia, Señor. A aquellos que muy posiblemente han escuchado, Señor, esta enseñanza, Señor, que tú compunjas sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, Señor, y que si hay alguien que ha escuchado y cree todavía que puede añadir bondades a su salvación, Señor, que le saques de el lodo en el que se encuentra, Señor, y que le lleves a entender que la salvación únicamente descansa y reposa en tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Te pedimos eso, Señor, para tu gloria. Pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares también en paz, en armonía, en quietud. El viernes, Señor, vamos a seguir considerando lo que tú nos enseñas en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y que nos ayudes, Señor, a poder permanecer en todas estas cosas, Señor, hasta el día de tu venida, hasta que tú vengas por tu iglesia, hasta que esas señales, Señor, sean manifiestas a todo ojo, Señor, y las podamos ver. Pero que mientras todo eso suceda, Señor, que podamos ser guardados en ti, y poder, Señor, esperar ese día glorioso en el que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, si es que estamos vivos, podamos recibirte, Señor, en el aire y así estar para siempre con Él. Bendito Evangelio, bendita cruz, bendito amor mostrado por nosotros. Que sea exaltado tu nombre, Señor, entre nosotros, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos estas cosas. Amén.